calor, humedad, zancudos. Esta es la combinación que tenemos en todos los veranos de nuestras vidas, en todos nuestros viajes a la costa, en todos nuestros paseos a tierra caliente. Mi relación con estas intensas criaturas trompetudas que se alimentan de nuestra sangre es eterna. Soy alérgica a su picadura, igual que la picadura de otros muchos insectos. Por lo tanto, desde bien pequeña, bien joven, bien adolescente, fui una asidua a la observación de estos insectos. Me iba el bienestar físico e incluso la continuidad de un viaje en ello. Muchas veces me picaban, por ejemplo, en la cara, entonces se me hinchaba el ojo, parecía que me habían dado un puño y aparecían todas las fotos del viaje así, deforme. En ocasiones, cuando las picadas ya llegaban a las 15, las 20, la histamina de mi cuerpo reaccionaba de tal forma que tenía una reacción alérgica y tenía que ir al hospital para que me aplicaran un antihistamínico en sangre para poder bajar la inflamación. O sea, notaba como agitación en la respiración, como pues no llegaba al shock anafiláctico obviamente, porque si no, no les estaría hablando acá hoy, pero ya empezaba a notar síntomas de alteración física intensos. El resto de mis compañeros de viaje, sin embargo, simplemente tenían una molestia temporal, una rascada de vez en cuando y a los 2 días se les olvidaba la picada del mosquito. Yo, sin embargo, tenía tal intensidad de picor que ni siquiera me podía pasar la mano por encima de la picada, porque entonces sí notaba cómo se me agitaba la respiración. Entonces, no es de extrañar que desde siempre haya observado estas criaturas no tanto por una curiosidad científica, sino más bien por una necesidad de supervivencia, por una necesidad de conocer la conducta, la psicología de esos animales para poder esquivarlos, evitarlos o incluso acabar con ellos. Y sí, en este punto confieso que con todo mi amor por los animales, por todos los animales del planeta, con mi planteamiento de que todos los animales son y somos valiosos, de que no hay animales por encima de los otros, etc. Con ese planteamiento, si quieren llamarlo en términos técnicos, antiespecista, pues sí, yo soy una persona que mata zancudos. Zancudos, es decir, mosquitos, pulgas, garrapatas, son los únicos animales con los que realmente acabo de manera consciente, porque constantemente pisamos hormigas, constantemente matamos microbios, bacterias, y a raíz de eso también se genera el ciclo de la vida, porque esas hormigas alimentan a otros microorganismos, etc. Pero de manera consciente, dolosa, de primer grado, solo mato estos insectos. Y ya después le voy a explicar la argumentación jurídico-teórica en la que me apoyo para llevar a cabo esta conducta y estar tranquila con ello. En mis tiempos de observación de muchas personas en interacción con zancudos me he dado cuenta de la ignorancia tan absoluta en la que vivimos en relación con estas criaturas en muchísimos aspectos. El primero de ellos tiene que ver con sus reglas de conducta básicas. Siempre que hay un zancudo en el cuarto y yo lo escucho, entro en pánico y entonces las personas que me acompañan siempre invariablemente dicen: no, pero estate tranquila, ya va a salir de la habitación. Y esta es la primera regla de la psicología de un zancudo. El zancudo o la zancuda, ya lo vamos a ver, jamás, nunca va a salir de la habitación. La razón directa es muy simple. Una vez que ese animal se encuentra en una estancia cerrada, con un suculento manjar como puedo ser yo o puede ser cualquiera de ustedes tendido en una cama,
indefenso, a oscuras, lo último que se le pasa por su cabeza es desaparecer de allí. La otra razón, no tan evidente, es que ese insecto que lo acompaña y lo acompañará hasta el día del juicio, mientras usted siga en esa habitación, es una hembra. Las que pican, las que entran en los cuartos son las hembras. Los machos se dedican a alimentarse de néctar, a polinizar flores, y las hembras durante el tiempo en que no ponen huevos, en que no crían, también. Es decir, las que pican son hembras que necesitan la proteína de la sangre, ya sea nuestra, humana o de otros animales, para generar los huevos. Por tanto, ningún zancudo macho o ninguna hembra adolescente tiene ningún interés en entrar en su cuarto para acompañarlo durante la noche. Y la hembra que necesita de su sangre, esa no va a salir por nada del mundo. Así que olvídese de la idea de que ya saldrá de la habitación, así le pongan la luz prendida afuera, así pongan un ventilador de pronto para mover el aire. Entonces, listo, ya tenemos nuestra compañera inseparable dentro del cuarto, una o varias. Apagamos la luz y comenzamos a dormir. Cuando ya estamos profundos es cuando ella decide alimentarse. Es posible que nos despertemos a la primera picada, como es mi caso, a la segunda o a la tercera. Hay gente tan afortunada que no se entera de nada y amanece al día siguiente picado, pero feliz. Para los que no tenemos esa fortuna, la reacción instintiva natural es levantarnos súbitamente empapados en sudor y desconcertados y prender la luz. Y eso es lo correcto. Lo correcto si pretendemos acabar con el mosquito, obviamente. En el momento en que encendemos la bombilla, el insecto va a ubicarse en la pared en la que se encuentra el cabecero de la cama. Más o menos a la altura de nuestros ojos si estamos de pie, metro arriba, metro abajo. Es posible que también se extienda a la pared de la izquierda o de la derecha, por ahí a un metro de distancia, pero nunca se va a ir más lejos. Lo que hace es salir huyendo y se posa en el lugar más cercano. Entonces aquí tiene varias opciones. 1. Embadurnarse la cara con repelente. Echarse de nuevo en la cama. Por supuesto no deje ningún rincón porque si es alguien así dulce, bien delicioso como yo, van a atacar, o sea, van a encontrar ese rincón. Se vuelve a meter en la cama, se tapa con la sábana hasta el cuello y confía en que a lo largo de la noche el efecto del veneno no se vaya y usted no vaya a sacar la mano o el brazo asado de calor. Y entonces ahí lo vuelve a picar y vuelve a repetir la escena desde el principio. La otra opción es taparse por completo con la sábana o con la cobija y esperar que pueda respirar. Algunas veces cuando ha sido imposible matar el zancudo, pues yo he optado también por esta vía. Y la tercera es armarse con una toalla en una mano y con una chancleta en la otra y buscar a la intrusa, con el claro objetivo de darle muerte. Si opta por esta opción, le recomiendo encarecidamente que acierte. ¿Sí? Generalmente los zancudos hay que dar duro, vuelan muy rápido, hay que ser aún más rápido que ellos. O sea, realmente es una lucha entre dos titanes, así uno sea diminuto. Son unas criaturas realmente inteligentes, hábiles y rápidas. Si usted no le pega a la primera, el zancudo ahí sí, la zancuda va a agarrar camino y se va a ir al otro extremo del cuarto. Entonces, si se encuentra en un cuarto de hotel con las paredes pintadas de blanco chiquito, pues es más fácil que lo pueda encontrar. Sin embargo, si se encuentra en una estancia grande, con telas de colores, cuadros, muebles oscuros, etcétera, etcétera, estas cosas que nos gustan tanto a los humanos, ahí sí le espera un trabajo arduo. Es muy difícil que lo vaya a ver.
la zancuda de ahí, del cabecero, se mueve por todo el cuarto y bueno, tiene que tener muy buen ojo, bastante experiencia y un poquito de suerte para que logre el objetivo. Si se demora mucho en la persecución, se da por vencido o incluso como estrategia bélica en estos casos, sirve también meterse de nuevo en la cama, de poner las armas previamente, es decir, soltar la toalla, soltar la chancleta y hacerse el dormido. Es decir, volver a apagar la luz, volver a cubrirse y estar, eso sí, atento al zumbido. Mientras el zumbido sea lejano, no vale la pena prender la luz, porque en ese momento ella se va a detener en el lugar donde esté y es posible que esté elevado o lejano. Entonces, mi recomendación en estos casos es esperar a que el zumbido sea realmente cercano, a que esté ya en sus oídos. Ahí sí, cuando le esté besando el oído, como decía el vallenato de Peter Manjarrés, usted se vuelve a levantar como un rayo y prende la luz. No se preocupe por los segundos que transcurren entre ese momento de la prendida de la luz y la adaptación de sus pupilas a la bombilla, al deslumbramiento. La mosquita no se va a mover del área del cabecero. No se agobie, no se afane. Es mejor que prepare toda esa situación, se vuelve a armar de nuevo, la busque tranquilamente antes que empiece y se asegure la ejecución antes de que empiece a volear toalla por allá y se le vuelva a escapar. Imagínense que con todos estos consejos y con todas estas recomendaciones y revelaciones acerca de la psicología de una zancuda, ustedes culminan con éxito la operación del homicidio de ese animal. Supongo que más de uno le ocurrirá, como me ocurre a mí, que tienen un conflicto moral con esto, porque en últimas están matando un insecto. Vaya por delante que las reflexiones que siguen a continuación parten de la base de que todos los insectos tienen el mismo derecho que nosotros a existir, que no hay insectos malos per se, inútiles, que podríamos exterminar sin ningún problema, ¿sí? Esto es algo que yo misma he pensado en algún momento, ¿por qué no acabamos con ellos? Pero pues bueno, ese es el típico pensamiento como fruto de la ira y de la piquiña y de pasar una noche en vela. Entonces mi argumento va por otros derroteros completamente diferentes, o mis reflexiones. Les voy a poner un ejemplo para que esto se entienda bien, porque entramos en el mundo de lo jurídico. Nadie diría que se pueden matar a otras personas, que yo puedo decidir que voy a acabar con A, con B, con C, con el vecino, con el tendero, con el conductor de bus. Nadie afirmaría esto. Pero por otro lado, todo el mundo estaría conforme en afirmar que si el conductor de bus se dirige hacia mí con un cuchillo en la mano dispuesto a matarme, yo puedo defenderme de ese ataque en legítima defensa. Lo mismo ocurre si el tendero viene a violarme. Yo también puedo causar la muerte en legítima defensa. Y a lo mejor si lo que quiere es quitarme el celular, ahí ya empezamos a entrar en un terreno movedizo, pantanoso. Porque la diferencia entre los bienes jurídicos en conflicto empieza a ser muy grande. Vida contra propiedad. Pues bien, por un tiempo yo me argumenté a mí misma que la muerte del mosquito, partiendo de la base de que los mosquitos tienen el mismo derecho a existir que nosotros como humanos, que esa muerte del mosquito yo la producía en legítima defensa. Ese ser me iba a atacar y yo me estaba defendiendo de ese ataque. En el caso de mosquitos tropicales, que además tienen enfermedades como el dengue, el chikungunya, fiebre amarilla, por ejemplo, que pueden transmitir con su picada, este ejemplo es aún más claro, porque ese mosquito, transmitiéndome esa enfermedad, puede causar mi muerte. Pero incluso en el caso de una picada simple que puede llegar pues eventualmente a infectarse o eventualmente a acabar con una visita en el hospital o eventualmente con una incomodidad simplemente,
allí mi derecho al bienestar, a la salud, se ve afectado. Entonces, ponderando entre los bienes jurídicos vida del zancudo o de la zancuda y mi integridad física, podía llegar a argumentar esta posibilidad de defensa. Hay que tener en cuenta, además, que conforme a lo que he explicado anteriormente, la probabilidad del resultado de picada, por tanto de lesión, es prácticamente del 100%, porque el insecto que se encuentra en el cuarto ha entrado allí buscando algo muy específico. Los mosquitos que no necesitan de tu sangre en ese momento para generar huevos no andan metiéndose en la habitación de los hoteles de los turistas. Entonces, digamos, el combate se ve más o menos claro. Una mosquita que necesita de tu sangre y que te va a picar sí o sí, y una persona que va a recibir un daño más o menos grande que puede llegar incluso a producir la muerte en determinados supuestos en el otro lado. Con el tiempo me di cuenta, sin embargo, que esta argumentación tenía una falla grave y clave. No sé si se imaginan cuál es. La herramienta o la institución de la legítima defensa parte de la base de la existencia de una agresión ilegítima por parte del autor, del injusto agresor, que en este caso sería la mosquita, de la que yo me defiendo en legítima defensa, causándole la muerte por preservar mi bien jurídico, vida o integridad. Pero resulta que esa mosquita no lleva a cabo ninguna injusta agresión ni nada que se le parezca. La mosquita lleva a cabo un acto propio de su especie necesario para alimentarse y para procrear. Entonces ahí me tocó replegar velas en mi argumentación y agarrarme de otro instrumento jurídico que se llama el estado de necesidad. El estado de necesidad se caracteriza por la existencia de un conflicto entre bienes jurídicos que no parte de ninguna agresión injusta, simplemente se da. Ejemplo, voy caminando por la calle, veo un edificio en llamas y veo 2 niños chillando por la ventana que van a morir si yo no intervengo. Entonces, yo necesito entrar en ese edificio, por tanto, llevar a cabo una entrada ilegítima en morada ajena, un allanamiento de morada, romper puertas, romper ventanas, por tanto, llevar a cabo conductas propias del delito de daños y sacar a los menores. Fíjense que allá no hay agresión injusta, simplemente hay una situación que se da. Yo lesiono bienes jurídicos de menor valor, la intimidad de la morada y los bienes materiales, puertas, ventanas, para salvaguardar un bien jurídico mayor, la vida de los niños. Pero incluso podemos hablar de estado de necesidad en casos en que los bienes jurídicos que se lesionen sean iguales. Imagínense 2 náufragos en alta mar. Uno de ellos tiene una tabla y el otro no. El que no tiene tabla saca al primero de la tabla para quedarse con ella y el primero muere ahogado. Pues bien, en este caso el derecho no me aplaude, no me dice que mi conducta es conforme a derecho, no me dice que llevo a cabo un acto jurídicamente adecuado y relevante desde el punto de vista penal, no me dice nada de eso, pero tampoco me castiga, es decir, me perdona, me dice, no podía esperar otra conducta de tu parte, no puedo esperar que te sacrifiques. Entonces, no te aplaudo el acto, no te digo que es neutro desde el punto de vista penal, pero te digo que te exculpo. Esto tiene consecuencias jurídicas diferentes cada uno de ellos, pero en ninguno de los casos la persona va a ir a la cárcel. Ni la persona que mata a otra a la vista de que pretende acabar con su vida, ni la persona que mata a otra a la vista de que pretende violarla, ni la persona que rompe una serie de bienes y objetos para salvar la vida de unos niños, ni la persona que bota a otra de una tabla de salvación para salvarse ella. Los 3 primeros son conductas legalmente adecuadas. La cuarta no, pero es una conducta exculpada.
Volvamos entonces con todo este bagaje jurídico a nuestro asunto de las mosquitas. Imagínense que se descubre que esa mosquita tenía el dengue, era transmisora de dengue. Entonces, en el momento en que yo acabo con la vida de ella, yo estoy salvaguardando un bien jurídico de igual valor, mi vida versus la vida de la mosquita. En ese caso, se podría decir que mi conducta está justificada. Y en el caso de tratarse de una mosquita normal y corriente, no transmisora de enfermedades mortales, allí tendríamos el conflicto entre bienes jurídicos, vida de la mosquita e integridad física mía, salud, confort, en cuyo caso claramente el bien jurídico de mayor rango sería la vida frente al mío, pero como digo, el ordenamiento no me puede exigir otra conducta, no me puede exigir sacrificarme. Y este es el mismo argumento que empleo cuando mato pulgas que pican a Linda o garrapatas. Las pulgas tienen diferentes efectos en los perros, algunos tienen alergia y lo pasan realmente mal. En otro caso simplemente es molesto, puede transmitir alguna enfermedad. Las garrapatas sí son seres realmente complejos y peligrosos porque transmiten desde Ehrlichia hasta Babesia, hasta la enfermedad de Lyme, hasta anaplasma en caso de perros y en caso de humanos una serie de encefalitis de todo tipo en función de la región. Entonces, con estas argumentaciones yo estoy tranquila, duermo tranquila por las noches, incluso después de haber matado un zancudo o una zancuda. Y voy a dar una vuelta de tuerca más ya que entré en este jardín, en este tema. ¿Qué pasa con abejas, avispas, arañas, otros insectos que eventualmente pican o muerden y que en caso de personas alérgicas como yo incluso pueden causar un daño importante? ¿O simplemente tienen una picada realmente incómoda? ¿Con esto se puede acabar de un chancletazo tranquilamente? Pues yo sigo con mi argumentación jurídica y acá hay una clara diferencia y es que esos animales solamente pican o muerden para defenderse. Es decir, en el caso de la mosquita dentro del cuarto es evidente que eso va a acabar en picada para alimentarse. En este otro caso, simplemente ellos hacen su vida, yo hago la mía y si en algún momento sienten amenaza, se van a defender con el aguijón. Por tanto, el ataque, la amenaza respecto de mi bien jurídico e integridad física no es seguro, no es directo, no es claro. Por tanto, no puedo, según mi argumentación, acabar con ellos de un chancletazo. Y efectivamente, así es como lo llevo a cabo en la práctica, no tanto porque sea una obsesa del derecho, sino porque en últimas el derecho hace cuenta o responde o refleja pensamientos que tienen lógica, pondera, analiza y acaba llegando a conclusiones que son muy similares a las que llegaríamos de manera intuitiva, natural, porque si no, no podríamos aplicarlo, no podríamos manejar esa herramienta. Entonces, cuando llega una avispa, estamos comiendo afuera y llega una avispa que quiere probar la salsa, que quiere probar si hay carne, etcétera, ya son carnívoras, pues entonces lo que yo hago es coger un vaso limpio y seco para que sus alas no se vayan a afectar y lo pongo boca abajo sobre la avispa y paso así toda la comida. Y es interesante si observan estos animalitos también, ellas jamás se dedican a comer, que es lo que estaban buscando antes, ¿no? Cuando llegaron. Pues ellas jamás se dedican a comer. En el momento en que sienten el vaso sobre ellas, todo su esfuerzo, todo su foco está en salir del encierro. Y esto explica también su conducta en el momento en que levantamos el vaso. Cuando se ven libres de nuevo, cogen camino y salen volando y se pierden en el horizonte. No vienen a picarle a uno en la cara como venganza, no se quedan por allá
floripondeando en los demás platos, se van. Esa avispa ya no vuelve. Si vuelve a haber una avispa es otra diferente. Si va a aplicar esta técnica para comer en paz y tranquilo, sin matar el insecto, les recomiendo que tenga muy en cuenta que si hay una salsa o si hay una bebida, es posible que se ahoguen allá si las deja mucho tiempo bajo el vaso. Y luego está quien mata a la abeja, a la avispa, a la araña una vez que ya le mordió y lo hace en un acto de pura venganza, de rabia. Eso no tiene justificación jurídica ni exculpación jurídica. Ya una vez que se lesionó el bien jurídico, protegido, mi integridad física en este caso, pues ya lo que me queda es aguantarme y listo. Y fíjense que también de manera intuitiva en una ocasión que tuve una pulga durante 5 días en un colchón y esa pulga se alimentó de mí, me dejó vuelta a una nada, parecía un colador de puras mordidas que tenía. Pues al 5.º día haciendo la cama, la vi, estaba gordísima, se había puesto oronda gracias a mí. Y allá pues el impulso inicial fue matarla y luego dije no, se merece vivir, ha sido una lucha cuerpo a cuerpo y ella ganó. Y con algunos zancudos de verdad me quito el sombrero, la astucia que pueden llegar a desplegar esas hembras de mosquito. Entonces cogí la pulga regorda y la boté por allá en el césped en otro punto. Y ya, para que siguiera haciendo su vida. Entonces, bueno, esta es la ley de la vida. Unos viven, otros mueren. Todos vamos a morir. Todos con nuestra muerte acabamos generando vida. Y esto también es algo que cuando se produce una muerte accidental o dolosa, siempre con estas reflexiones de fondo, también me digo, esas mosquitas muertas servirán de alimento a otros microorganismos. Aquellas que logran escapar de mi chancla y de mi toalla, pues estas se alimentan de mí. Cuando yo muera seré alimento de larvas, gusanos, hormigas y toda clase de microorganismos. Y así es el eterno viaje, el eterno círculo entre la vida y la muerte y la vida. Todos los animales se defienden de amenazas para su vida y para su salud. Nosotros somos animales, también lo hacemos. Lo que no hacen otros animales es utilizar a otras especies para su diversión. Bueno, acá podemos excluir los gatos que juegan con los ratones y no se los comen, pero esto ya tiene que ver con una deformación. Los gatos son animales domésticos, son casi creaciones nuestras. Toda muerte tiene su sentido dentro de la naturaleza y tiene que ver con la supervivencia. Las muertes que nosotros producimos a veces tienen que ver con esto y otras muchas veces no. Matamos y lesionamos por estética, por moda, por religión, por lo que llamamos cultura, por economía, por plata, por diversión. Por eso en esas luchas nocturnas, yo contra una mosquita, hay algo de animalidad allá. Es un ser contra otro ser, luchando cada uno con sus armas por sobrevivir, por alimentarse, por descansar, por protegerse. Entonces, dentro de ese círculo de vida y muerte, está también la belleza de lo natural, de lo salvaje, de nuestra esencia. Y esa capacidad de observar a los seres con los que convivimos, igual que ellos conocen nuestra conducta perfectamente. Entonces, así cada una estemos a un lado del cabecero, así cada una tengamos intereses diferentes y así una probablemente acabe muerta, seguimos compartiendo vida, seguimos compartiendo este paso por este planeta con sus reglas.